Hubo un tiempo en que la verdad no era una cuestión de fe, sino de supervivencia. Hubo un momento en la historia en que los textos sagrados no eran solo palabras escritas para consolar almas temerosas, sino documentos peligrosos capaces de derribar imperios, de desmantelar creencias milenarias, de fracturar el manto protector que los poderosos habían tejido alrededor de las masas ignorantes. Y en ese tiempo, un hombre llamado Baruch Spinoza, judío excomulgado, filósofo maldito, hereje entre herejes, miró hacia el horizonte de la ortodoxia religiosa y preguntó algo que nadie se atrevía a susurrar. ¿Qué pasaría si todo lo que nos han enseñado sobre Dios fuera una mentira construida para controlarnos? Pero antes de sumergirnos en la mente de Spinoza, antes de desentrañar el abismo filosófico que él abrió con sus palabras afiladas como cuchillos, debemos viajar hacia otro lugar, hacia otra verdad oculta que la historia prefirió enterrar bajo capas de silencio y negación. Debemos hablar del Evangelio Negro de Etiopía, ese texto ancestral que la Iglesia Católica jamás quiso reconocer, ese manuscrito que niega la resurrección de Cristo tal como nos fue contada, ese documento que Spinoza habría leído con una sonrisa irónica en los labios, sabiendo que allí, en esas páginas prohibidas, estaba la prueba de que la verdad nunca ha sido una sola, sino múltiple, fragmentada, tan diversa como las culturas que la imaginaron. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos aferrarnos a una narrativa cómoda, aunque sepamos en el fondo de nuestro ser que está construida sobre cimientos frágiles? ¿No será que la verdad nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestras inseguridades, con el vacío existencial que el dogma religioso ha intentado llenar durante siglos? En algún lugar de las montañas de Etiopía, guardado celosamente por monjes ortodoxos que custodian secretos más antiguos que Roma, existe un evangelio que cuenta otra historia. No la historia que nos enseñaron en las iglesias, no la narrativa triunfal de un Cristo resucitado que vence a la muerte y asciende glorioso hacia los cielos. No, esta versión es más oscura, más humana, más perturbadora. Según este texto etíope, Jesús no salió del túmulo. Su cuerpo permaneció allí, mortal como el de cualquier hombre, porque la resurrección no fue física sino espiritual, simbólica, una metáfora que los apóstoles transformaron en dogma para construir una religión poderosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica que un texto sagrado, tan antiguo como los evangelios canónicos, narre una versión completamente diferente de los hechos más fundamentales del cristianismo? ¿Por qué la Iglesia decidió ignorar este evangelio, condenarlo al olvido, tratarlo como si no existiera? ¿No será porque reconocer su existencia significaría admitir que la verdad no es absoluta, que las Escrituras no son infalibles, que todo lo que hemos creído durante 2000 años podría ser solo una interpretación entre muchas? Spinoza habría amado este evangelio, habría devorado cada línea con la voracidad de un filósofo hambriento de honestidad intelectual. Porque Spinoza no era un ateo, como muchos pensaron. No negaba la existencia de Dios. Lo que negaba era la imagen de un Dios personal, caprichoso, vengativo, un Dios que premiaba y castigaba según su voluntad arbitraria. Para Spinoza, Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo emana, el orden inmutable del universo que no interviene en los asuntos humanos porque no tiene voluntad separada de su propia esencia. Y si Dios es la naturaleza, si Dios es la totalidad de todo lo que existe, entonces, ¿qué sentido tiene rezar? ¿Qué sentido tiene pedir milagros? ¿Qué sentido tiene creer en resurrecciones físicas cuando la naturaleza no permite excepciones a sus leyes? El Evangelio Negro de Etiopía no es un documento que Spinoza conociera directamente, pero su espíritu habría resonado profundamente con las ideas que el filósofo holandés desarrolló en su obra más peligrosa,
el Tratado Teológico Político, ese libro que le ganó el odio eterno de judíos y cristianos por igual, ese texto que fue prohibido, quemado, censurado durante generaciones porque contenía algo o que los guardianes de la fe no podían tolerar: la aplicación de la razón crítica a las escrituras sagradas. Spinoza fue el primero en Europa en leer la Biblia no como palabra divina incuestionable, sino como documento histórico, como texto humano escrito por hombres con intenciones políticas, con agendas sociales, con deseos de poder. Fue el primero en decir en voz alta lo que muchos sospechaban en silencio: que Moisés no escribió el Pentateuco, que los profetas no eran voces infalibles de Dios, que las contradicciones en las Escrituras no eran misterios divinos, sino errores humanos, interpolaciones posteriores, ediciones políticas. ¿Por qué esto era tan peligroso? ¿Por qué las autoridades religiosas reaccionaron con tanta violencia ante las ideas de Spinoza? Porque si la Biblia no es la palabra literal de Dios, si los textos sagrados son construcciones humanas, entonces todo el edificio del poder eclesiástico se derrumba. Si los sacerdotes no son intermediarios necesarios entre Dios y los hombres, si cada persona puede interpretar las Escrituras según su propia razón, entonces ¿para qué sirve la Iglesia? ¿Para qué sirven los dogmas? ¿Para qué sirven los rituales? Y aquí es donde el Evangelio Negro de Etiopía adquiere un significado revolucionario. Porque ese texto, escrito en ge'ez, el antiguo idioma litúrgico de Etiopía, contiene una teología radicalmente diferente de la que Roma impuso al mundo cristiano. En la tradición ortodoxa etíope, la figura de Cristo es más humana, más terrenal, más cercana al profeta judío que caminó por Galilea predicando amor y justicia social que al Dios encarnado que la Iglesia católica necesitaba para justificar su autoridad absoluta. Según algunas interpretaciones del Evangelio etíope, la resurrección de Jesús no debe entenderse literalmente. No fue un cuerpo físico el que salió del sepulcro, sino una presencia espiritual, una fuerza transformadora que habitó en los corazones de sus seguidores. La tumba vacía no es evidencia de un milagro sobrenatural, sino símbolo de una verdad más profunda: que las ideas no mueren, que el mensaje de justicia y amor trasciende la mortalidad del mensajero, que la verdadera resurrección es la que ocurre en la conciencia de quienes continúan la lucha por un mundo mejor. ¿No es esta interpretación más coherente con lo que sabemos sobre la naturaleza humana y las leyes del universo? ¿No es más honesto admitir que los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús por comunidades que necesitaban crear una narrativa poderosa para mantener viva la memoria de su maestro? ¿No será que la resurrección física fue una adición posterior, una elaboración teológica necesaria para competir con otras religiones de misterio que prometían inmortalidad a sus iniciados? Spinoza hubiera respondido afirmativamente a todas estas preguntas. Para él, los milagros no existían porque violaban el orden natural que Dios mismo había establecido. Si Dios es perfecto y su creación es perfecta, entonces las leyes de la naturaleza son expresión directa de su esencia. Violar esas leyes sería contradecirse a sí mismo, sería admitir que cometió un error al diseñar el universo. Sería reconocer que necesita intervenir porque su obra original fue imperfecta. Esta lógica implacable llevó a Spinoza a conclusiones que la mayoría de sus contemporáneos consideraron heréticas. Que los profetas no eran más sabios que cualquier otro hombre virtuoso, que sus visiones eran producto de imaginaciones vívidas y no revelaciones sobrenaturales, que la verdadera religión no consiste en creer dogmas absurdos, sino en practicar la justicia y la caridad. ¿Por qué entonces la Iglesia insistió tanto en la resurrección física? ¿Por qué convirtió ese evento en el dogma central del cristianismo
en la prueba irrefutable de la divinidad de Cristo? Porque sin la resurrección física, sin el milagro visible y tangible, el cristianismo se convierte en una filosofía moral más, en una enseñanza ética entre muchas otras. Y las filosofías morales no justifican el poder absoluto de una institución, no demandan obediencia ciega, no permiten la excomunión de quienes dudan. El poder de la Iglesia siempre ha dependido del miedo, miedo al infierno, miedo a la condenación eterna, miedo a la muerte sin salvación, y la resurrección física de Cristo es la prueba que necesita para validar ese miedo. Si Cristo venció a la muerte, entonces la muerte es real y terrible para quienes no siguen las enseñanzas de la Iglesia. Si Cristo resucitó físicamente, entonces existe vida después de la muerte, y esa vida puede ser de sufrimiento eterno para los pecadores no arrepentidos. Pero ¿qué pasa si la resurrección fue simbólica? ¿Qué pasa si el Evangelio negro de Etiopía tiene razón y el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba? Entonces todo el edificio del miedo se derrumba. Entonces la muerte vuelve a ser lo que siempre fue, el final natural de la existencia biológica, no el comienzo de un juicio divino. Entonces, la salvación no depende de creer en dogmas absurdos, sino de vivir con integridad, de actuar con justicia, de cultivar la razón y la compasión. Esta es la revolución que Spinoza propuso y que la Iglesia no pudo tolerar. No era una revolución política en el sentido convencional, aunque tuvo consecuencias políticas enormes. Era una revolución epistemológica, una transformación radical en la forma en que entendemos la verdad, el conocimiento y la autoridad. En este momento, mientras estas palabras te llegan desde algún lugar del mundo digital, ¿te has preguntado desde dónde nos estás escuchando? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué país llega tu atención hacia estas ideas antiguas pero eternamente relevantes? Escribe en los comentarios. Dinos desde qué rincón del planeta nos acompañas ahora mismo, qué hora marca tu reloj en este instante, y comparte este video con alguien cercano, con un amigo que necesite escuchar estas palabras, con alguien que busque verdades más profundas que las que ofrecen los dogmas fáciles. Que las bendiciones lleguen a tu familia, que la búsqueda honesta de la verdad ilumine tu camino. ¿Por qué la verdad nos incomoda tanto? ¿Por qué preferimos la comodidad de las certezas heredadas al desafío de pensar por nosotros mismos? Estas preguntas atormentaron a Spinoza durante toda su vida, desde el momento en que fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam a los 23 años hasta el día de su muerte prematura, a los 44, consumido por la tuberculosis y el polvo de cristal que inhalaba mientras pulía lentes para ganarse la vida. La excomunión de Spinoza fue brutal. El herem pronunciado contra él fue el más severo que la comunidad judía holandesa había emitido jamás. Lo declararon maldito de día y de noche, maldito al acostarse y al levantarse, maldito al salir y al entrar. Prohibieron a cualquier judío hablarle, leerlo, vivir bajo el mismo techo que él, estar a menos de 4 codos de distancia. Lo borraron de la memoria colectiva como si nunca hubiera existido. ¿Qué crimen había cometido este joven brillante para merecer tal castigo? Había dudado, había preguntado, había aplicado su razón a las escrituras sagradas y había encontrado contradicciones, imposibilidades, absurdos que no podía ignorar. Había compartido esas dudas con amigos cercanos, y esas conversaciones privadas llegaron a oídos de los rabinos, quienes lo llamaron para que se retractara, para que volviera al redil, para que aceptara la autoridad de la tradición por encima de su propia inteligencia. Spinoza se negó. No podía traicionarse a sí mismo. No podía fingir que creía lo que su razón le decía que era falso. Y esa negativa selló su destino. Fue expulsado de su comunidad, rechazado por su familia, convertido en paria social. Pero esa excomunión liberó algo en Spinoza.
Lo liberó de las cadenas de la ortodoxia, le permitió pensar sin restricciones, le dio el coraje para escribir verdades que nadie más se atrevía a pronunciar. Y así nació el Tratado Teológico Político, ese libro incendiario que cambiaría para siempre la forma en que Occidente piensa sobre religión, política y libertad. En ese tratado, Spinoza hace algo extraordinario. Lee la Biblia como si fuera cualquier otro texto antiguo. La analiza históricamente, examina sus contradicciones, identifica sus autores humanos, expone sus manipulaciones políticas, y al hacerlo, destruye la pretensión de que las Escrituras son palabra directa e infalible de Dios. ¿Por qué esto era necesario? ¿Por qué Spinoza sentía que debía arriesgar su seguridad, su reputación, su vida para decir estas verdades peligrosas? Porque veía cómo la religión organizada se había convertido en instrumento de opresión, como los clérigos manipulaban el miedo a la muerte para controlar las mentes y las acciones de las personas, como los dogmas absurdos se imponían mediante violencia y amenazas, sofocando el pensamiento libre y la búsqueda honesta de la verdad. Y aquí regresamos al Evangelio Negro de Etiopía, porque ese texto representa exactamente lo que Spinoza defendía: la pluralidad de interpretaciones, la imposibilidad de una verdad única y absoluta, la necesidad de aceptar que las Escrituras sagradas son documentos humanos, falibles, condicionados por el tiempo y el lugar en que fueron escritos. La tradición ortodoxa etíope se desarrolló en aislamiento relativo del cristianismo europeo, mientras Roma consolidaba su poder y eliminaba cualquier interpretación que desafiara su autoridad. La Iglesia etíope preservó textos y tradiciones que el Vaticano consideraba heréticas. El libro de Enoc, por ejemplo, es canónico en Etiopía, pero apócrifo para católicos y protestantes. El Kebra Nagast, que narra la historia de la reina de Saba y el rey Salomón, es sagrado para los etíopes, pero desconocido para la mayoría de los cristianos occidentales. Y dentro de esta tradición rica y compleja, existe esa interpretación alternativa de la resurrección que cuestiona la narrativa dominante. No porque los etíopes sean menos cristianos, sino porque su cristianismo se desarrolló en un contexto cultural diferente, con influencias africanas, judaicas y paganas que Roma nunca pudo erradicar completamente. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la verdad religiosa? ¿No demuestra que lo que consideramos verdades absolutas son en realidad construcciones culturales, narrativas que dependen del poder de quienes las imponen? ¿No es evidente que si el cristianismo etíope hubiera conquistado Europa en lugar del romano, hoy consideraríamos heréticas las creencias que ahora son ortodoxas? Spinoza entendió esto profundamente. Entendió que las religiones son productos humanos, que los dioses son proyecciones de nuestros miedos y deseos, que las escrituras sagradas reflejan las preocupaciones políticas y sociales de sus autores. Y esta comprensión lo llevó a proponer algo revolucionario: la separación total entre fe y razón, entre teología y filosofía, entre iglesia y Estado. Para Spinoza, la fe tiene su lugar legítimo en el ámbito de la moral práctica, en la orientación hacia el bien, en el cultivo de virtudes, como la justicia y la caridad. Pero la fe no puede dictar verdades sobre la naturaleza del universo, sobre la estructura de la realidad, sobre las leyes que gobiernan el mundo natural. Esas son cuestiones que solo la razón puede investigar, y la razón no puede estar subordinada a ninguna autoridad externa, sea religiosa o política. ¿Por qué esta distinción era tan peligrosa? Porque otorgaba al individuo la autoridad final sobre su propia mente. Si la razón es autónoma, si no necesita validación externa, entonces cada persona es libre de pensar por sí misma, de cuestionar las tradiciones heredadas, de rechazar los dogmas que contradicen la evidencia y la lógica.
Esta es la libertad que Spinoza defendió y por la cual fue perseguido. No la libertad de hacer lo que uno quiera sin consecuencias, sino la libertad de pensar, de dudar, de buscar la verdad donde quiera que conduzca, sin miedo a la excomunión, sin temor a la condenación, sin terror al castigo divino. El Evangelio Negro de Etiopía, con su interpretación alternativa de la resurrección, es un símbolo perfecto de esta libertad. Representa la posibilidad de que la verdad oficial no sea la única verdad, de que existan otras formas de entender los eventos fundamentales de nuestra fe, de que la diversidad de interpretaciones no es una amenaza, sino una riqueza. Pero la Iglesia nunca aceptó esta diversidad. A lo largo de su historia, la institución eclesiástica ha trabajado incansablemente para suprimir, eliminar, destruir cualquier versión de la verdad que desafíe su autoridad. Los evangelios gnósticos fueron prohibidos y quemados. Los cátaros fueron masacrados en una cruzada genocida. Los protestantes fueron perseguidos por la Inquisición. Y filósofos como Spinoza fueron excomulgados, censurados, borrados de la memoria oficial. ¿Por qué tanto miedo a las alternativas? ¿Por qué la Iglesia reacciona con tanta violencia ante cualquier cuestionamiento de sus dogmas? Porque su poder no se basa en la verdad, sino en el monopolio de la verdad. Si admite que existen otras interpretaciones legítimas, si reconoce que las Escrituras pueden leerse de múltiples maneras, entonces pierde el control absoluto sobre las conciencias, pierde la capacidad de imponer sus normas mediante el miedo, pierde el prestigio que justifica su riqueza y su influencia política. Spinoza vio esto con claridad cristalina. Vio cómo los clérigos utilizaban la ignorancia del pueblo para mantener su dominio, cómo predicaban la humildad mientras vivían en palacios, cómo hablaban del amor al prójimo mientras quemaban herejes en la hoguera. Y esta hipocresía lo enfureció, lo motivó a escribir, lo impulsó a denunciar las mentiras sobre las que se construyó el edificio del poder religioso. En su Ética, su obra maestra filosófica, Spinoza desarrolló un sistema completo de pensamiento que no deja espacio para el Dios personal de las religiones tradicionales. Su Dios es la naturaleza, la sustancia infinita, el ser necesario, del cual todo lo demás es modo o modificación. Este Dios no tiene voluntad, no tiene deseos, no se enfada ni se complace, no premia ni castiga. Simplemente es, con la necesidad geométrica de un teorema matemático. ¿Qué implicaciones tiene esta visión para la religión? Todas. Si Dios no tiene voluntad personal, entonces no tiene sentido rezar. Si Dios no interviene en el mundo, entonces los milagros son imposibles. Si Dios es la naturaleza misma, entonces estudiar la naturaleza es la forma más auténtica de conocer a Dios. Y si conocer a Dios es conocer la naturaleza, entonces la ciencia, no la teología, es el camino hacia la sabiduría. Esta filosofía destruye los fundamentos de la religión organizada. Sin un Dios personal que escuche oraciones, sin milagros que validen la autoridad de los profetas, sin la posibilidad de revelación sobrenatural, ¿qué queda de las instituciones religiosas? Queda la moral práctica, quedan las enseñanzas éticas, queda el consuelo comunitario. Pero desaparece la justificación para el poder absoluto, desaparece la base para la intolerancia, desaparece la excusa para la persecución de los disidentes. El Evangelio Negro de Etiopía, con su negación de la resurrección física, apunta en la misma dirección. Si Cristo no salió del túmulo corporalmente, si la resurrección fue espiritual o simbólica, entonces el cristianismo se transforma en una filosofía de vida, en un conjunto de enseñanzas éticas, en una comunidad de personas que buscan vivir con integridad y compasión. Pero deja de ser la única vía de salvación, deja de ser la religión verdadera frente a todas las falsas, deja de justificar la conquista, la colonización, la imposición forzada de creencias.
¿No es esta una visión más humana y más honesta del cristianismo? ¿No es más respetuosa de la inteligencia de los creyentes admitir que las verdades religiosas son simbólicas, metafóricas, orientadas hacia el significado existencial más que hacia los hechos históricos literales? ¿No sería mejor para todos si las religiones dejaran de competir por ser las únicas poseedoras de la verdad absoluta y reconocieran que son caminos diversos hacia el mismo objetivo? Una vida con sentido, una existencia ética, una comunidad de amor y apoyo mutuo. Spinoza pensaba que sí. Creía que la verdadera religión, la religión racional, consistía simplemente en la práctica de la justicia y la caridad. Todo lo demás, todos los rituales, todos los dogmas, todas las ceremonias, eran accesorios culturales que podían variar de una sociedad a otra, sin afectar la esencia de la religiosidad auténtica. Esta visión liberal y tolerante aterrorizó a los guardianes de la ortodoxia. Tanto judíos como cristianos vieron en Spinoza una amenaza existencial. Sus libros fueron prohibidos en todas partes. Su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo y herejía. Durante más de un siglo después de su muerte, mencionarlo positivamente era arriesgarse a la censura y la persecución. Pero las ideas de Spinoza no pudieron ser enterradas para siempre. Circularon clandestinamente, fueron leídas en secreto, influyeron a pensadores que prepararon el camino para la Ilustración. Voltaire lo estudió, aunque lo criticó. Los enciclopedistas franceses lo citaron, aunque con cautela. Los románticos alemanes lo rehabilitaron, viéndolo como precursor de su panteísmo poético. Y hoy, en el siglo XXI, cuando la autoridad de las instituciones religiosas se ha erosionado, cuando millones de personas buscan espiritualidad fuera de las estructuras tradicionales, cuando la ciencia ha revelado un universo infinitamente más vasto y complejo de lo que cualquier escritura antigua imaginó, las ideas de Spinoza resuenan con nueva urgencia. ¿Qué pasaría si tomáramos en serio la posibilidad de que el Evangelio negro de Etiopía contiene una verdad que Roma prefirió ocultar? ¿Qué pasaría si aceptáramos que la resurrección fue un símbolo poderoso, pero no un hecho histórico literal? ¿Se derrumbaría el cristianismo o simplemente se transformaría en algo más honesto, más humano, más compatible con lo que sabemos sobre el mundo? Parte segunda. La pregunta que Spinoza nos legó no es si Dios existe, sino qué significa existir para Dios. Y esta distinción, tan sutil en apariencia, contiene en sí misma una revolución que todavía no hemos completado. Porque si Dios no es un ser separado del mundo, un monarca celestial que gobierna desde un trono en las nubes, sino la sustancia misma de todo lo que es, entonces nuestra relación con lo divino debe transformarse radicalmente. Ya no somos súbditos que obedecen órdenes bajo amenaza de castigo eterno. Somos partes de Dios, modos de su expresión infinita, ondas en el océano de su ser. Esta idea aterroriza a quienes construyeron su poder sobre la distancia entre Dios y la humanidad. Porque si no hay distancia, si somos expresiones de lo divino, entonces no necesitamos intermediarios, no necesitamos sacerdotes que interpreten la voluntad de Dios. No necesitamos rituales que nos acerquen a una divinidad lejana. No necesitamos instituciones que medien entre nuestra conciencia finita y la infinitud del ser. El Evangelio negro de Etiopía, ese texto que la historia oficial prefirió ignorar, nos susurra una verdad similar. Nos dice que la separación entre lo humano y lo divino en la figura de Cristo no fue tan absoluta como Roma proclamó. Nos sugiere que la resurrección no necesitó violar las leyes naturales para ser verdadera, que la victoria sobre la muerte puede entenderse de formas más profundas y sutiles que la reanimación de un cadáver. ¿Por qué esta interpretación nunca prosperó en Occidente?
¿Por qué el cristianismo romano insistió tan ferozmente en la literalidad de la resurrección física, en el cuerpo glorificado que sale de la tumba, en las heridas visibles que Tomás puede tocar con sus dedos? Porque la literalidad era necesaria para la estrategia política de la Iglesia. Un Cristo que resucita solo espiritualmente es un maestro sabio, un profeta inspirado, pero no es Dios encarnado con poder para delegar autoridad absoluta a sus representantes terrenales. La construcción del dogma cristiano no fue un descubrimiento gradual de verdades eternas, sino un proceso político lleno de conflictos, concilios, excomuniones y violencia. Cada dogma que hoy consideramos esencial fue en su momento objeto de disputa feroz. La naturaleza de Cristo, la relación entre el Padre y el Hijo, el papel del Espíritu Santo, la existencia del purgatorio, la autoridad del Papa, todas estas doctrinas fueron decididas mediante votaciones, debates acalorados y frecuentemente mediante la eliminación física de los disidentes. Spinoza conocía esta historia. Había leído los textos originales, había estudiado las controversias teológicas, había visto cómo cada generación reinterpretaba las Escrituras para justificar sus propios intereses. Y esta conciencia histórica lo llevó a una conclusión radical. Las Escrituras no contienen verdades eternas reveladas por Dios, sino narrativas humanas que reflejan las luchas políticas y sociales de sus autores. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la autoridad de la institución que lo promulga se debilita. Significa que la gente comienza a pensar por sí misma. Significa que el miedo pierde su poder de paralizarnos. Y esto es precisamente lo que las instituciones religiosas han temido siempre. Que las personas descubran que pueden vivir vidas éticas y significativas sin necesidad de sus amenazas y sus promesas. El caso del Evangelio Negro de Etiopía es emblemático. Durante siglos, la Iglesia Católica ha ignorado o desacreditado las tradiciones cristianas que se desarrollaron fuera de su control. El cristianismo copto de Egipto, el cristianismo siríaco, el cristianismo armenio, y especialmente el cristianismo ortodoxo etíope, todos preservaron textos y prácticas que Roma consideraba heréticas o al menos sospechosas. ¿Por qué? Porque estas tradiciones demuestran que el cristianismo no es monolítico, que desde sus orígenes más tempranos existieron múltiples formas de entender a Cristo, su mensaje y su significado. El Concilio de Nicea, en el año 325, no resolvió debates teológicos descubriendo la verdad, sino imponiendo una interpretación mediante el poder del Estado romano. Las alternativas no fueron refutadas intelectualmente, sino suprimidas políticamente. Spinoza entendió que este patrón se repite constantemente en la historia de las religiones. Los poderosos definen la ortodoxia. Los disidentes son marcados como herejes. La verdad se convierte en aquello que sirve a los intereses del poder establecido. Y por eso, su proyecto filosófico fue precisamente desmantelar esta estructura, revelar los mecanismos mediante los cuales la religión organizada controla las mentes, liberar a la razón de su subordinación a la teología. En el Tratado Teológico Político, Spinoza hace algo extraordinario. Muestra cómo los profetas del Antiguo Testamento no eran teólogos sofisticados, sino predicadores morales que utilizaban el lenguaje de su tiempo para comunicar enseñanzas éticas simples. Sus visiones no eran revelaciones de verdades metafísicas complejas, sino experiencias imaginativas que ellos interpretaban según sus propias creencias culturales. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? No es en el momento de la duda, cuando nos vemos forzados a examinar realmente aquello que creemos, a distinguir entre lo que nos enseñaron y lo que honestamente podemos afirmar como verdadero. Spinoza vivió en ese espacio de duda radical. Después de su excomunión,
No se convirtió al cristianismo, como muchos judíos expulsados hacían para recuperar su lugar en la sociedad. Se negó a adoptar otra ortodoxia en lugar de la que había rechazado. Vivió en una especie de exilio espiritual, perteneciendo plenamente a ninguna comunidad religiosa, pero dialogando con todas las tradiciones intelectuales de su tiempo. Esta posición marginal le dio una perspectiva única. Podía ver las similitudes estructurales entre judaísmo y cristianismo. Podía identificar los patrones comunes de manipulación del miedo. Podía reconocer cómo ambas tradiciones usaban las escrituras para justificar el poder clerical. Y lo más importante, podía imaginar una alternativa, una forma de religiosidad basada en la razón y la ética en lugar del dogma y el ritual. El Evangelio Negro de Etiopía habría fascinado a Spinoza porque representa exactamente ese tipo de alternativa. Es una voz desde los márgenes del cristianismo que dice: nuestra comprensión de Cristo no necesita coincidir con la de Roma para ser válida. Nuestra interpretación de la resurrección no necesita ser literal para ser verdadera. Nuestra fe no necesita subordinarse a la autoridad papal para ser auténtica. ¿Qué nos dice este evangelio etíope sobre la resurrección? Según las tradiciones que preserva, cuando María Magdalena y las otras mujeres fueron a la tumba al tercer día, encontraron el cuerpo de Jesús todavía allí, pero transfigurado, iluminado desde dentro, radiante con una luz que no era de este mundo. No era un cuerpo que había vuelto a la vida biológica, sino un cuerpo que había sido transformado en vehículo del espíritu, en símbolo viviente de la inmortalidad del alma. Esta narrativa resuelve una de las grandes dificultades de la versión canónica. Si Cristo resucitó con un cuerpo físico, ¿dónde está ahora ese cuerpo? La ascensión a los cielos es una solución teológica, pero ¿qué significa literalmente? Subió físicamente hacia arriba hasta alcanzar algún lugar celestial. ¿Y dónde está ese lugar en un universo que sabemos es infinito y no tiene dirección absoluta de arriba y abajo? La interpretación etíope evita estas dificultades al sugerir que la resurrección fue desde el principio un evento espiritual, una transformación de la conciencia de los discípulos que les permitió percibir a su maestro de una forma nueva, no como un hombre que había vuelto de la muerte, sino como una presencia espiritual que los acompañaría siempre. ¿No es esta una comprensión más profunda y más bella de la resurrección? ¿No es más significativo que Cristo viva en los corazones y las acciones de quienes siguen su ejemplo, en lugar de haber realizado un truco físico impresionante pero irrelevante para nuestra vida cotidiana? Spinoza habría aplaudido esta interpretación. Para él, los milagros físicos eran imposibles porque contradecían el orden natural que Dios había establecido. Pero los milagros espirituales, las transformaciones de la conciencia, el despertar a nuevas formas de percibir la realidad, estos eran no solo posibles, sino frecuentes. Son los momentos en que logramos alinearnos con el orden del universo, cuando dejamos de resistirnos a la naturaleza y comenzamos a fluir con ella, cuando abandonamos las ilusiones del ego y nos reconocemos como partes del todo infinito. Esta es la salvación que Spinoza ofrece, y es muy diferente de la salvación que prometen las iglesias. No es escapar del mundo hacia un cielo celestial, es comprender el mundo tan profundamente que dejamos de temerle. Es conocer a Dios, que es conocer la naturaleza, que es conocernos a nosotros mismos como expresiones temporales de lo eterno. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos teológicos, pueden ser refutadas con citas bíblicas, pueden ser suprimidas con excomuniones y hogueras, pero las dudas genuinas, las preguntas honestas, el escepticismo sincero, estos no pueden eliminarse mediante la fuerza, solo pueden resolverse mediante la razón. Y la razón
es precisamente lo que la ortodoxia religiosa no puede tolerar como árbitro final. Cuando Spinoza aplicó la razón crítica a las Escrituras, no lo hizo como un ateo militante que busca destruir la fe, sino como un filósofo honesto que busca la verdad. Leyó la Biblia como cualquier otro texto antiguo, identificando sus autores humanos, reconociendo sus contradicciones, contextualizando sus narrativas dentro de las condiciones históricas de su producción. ¿Y qué encontró? Encontró que los 5 libros de Moisés no podían haber sido escritos por Moisés, porque contienen referencias a eventos posteriores a su muerte. Encontró que los profetas frecuentemente se contradicen entre sí, sugiriendo que sus visiones eran productos de sus propias imaginaciones y no revelaciones de un Dios único y coherente. Encontró que los milagros reportados en las Escrituras eran o exageraciones de eventos naturales o símbolos narrativos que nunca pretendieron ser tomados literalmente. Estas conclusiones eran dinamita pura para los fundamentos del poder religioso. Si la Biblia no es la palabra infalible de Dios, si contiene errores y contradicciones, si fue escrita y editada por humanos con agendas políticas, entonces, ¿en qué se basa la autoridad de quienes la interpretan? ¿Por qué deberíamos obedecer a rabinos y sacerdotes que afirman conocer la voluntad divina cuando sus fuentes son tan cuestionables? Spinoza no negaba que las Escrituras contuvieran sabiduría. Reconocía que los profetas eran hombres virtuosos que predicaban justicia social y amor al prójimo. Pero insistía en que esa sabiduría era accesible a través de la razón natural, que no necesitábamos revelación sobrenatural para saber que debemos tratar a los demás con respeto y compasión. El Evangelio Negro de Etiopía ejemplifica exactamente esta posibilidad. Es una tradición cristiana que preserva una interpretación diferente de los eventos fundamentales, una interpretación que podría considerarse más racional, más compatible con lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. Y sin embargo, esta tradición ha sido ignorada, marginada, tratada como inferior a la versión romana. ¿Por qué? No porque la versión romana sea más verdadera, sino porque Roma tuvo el poder político y militar para imponer su interpretación sobre vastas regiones del mundo. El cristianismo no se expandió principalmente mediante argumentos convincentes, sino mediante conquista, colonización y conversión forzada. Spinoza vio esto claramente en su propio tiempo. Holanda era uno de los lugares más tolerantes de Europa en el siglo XVII, pero incluso allí las iglesias peleaban entre sí por el poder, cada una afirmando ser la única verdadera, cada una demandando que el Estado suprimiera a sus rivales. Calvinistas, católicos, arminianos, todos reclamaban el monopolio de la verdad y todos estaban dispuestos a usar la violencia para imponerla. Esta hipocresía enfurecía a Spinoza. ¿Cómo podían las iglesias predicar el amor al prójimo mientras perseguían a quienes pensaban diferente? ¿Cómo podían hablar de humildad mientras exigían autoridad absoluta sobre las conciencias? ¿Cómo podían afirmar servir a un Dios de verdad mientras suprimían cualquier investigación libre de esa verdad? La respuesta era obvia. Las iglesias no servían a la verdad, sino a su propio poder. Utilizaban la religión como herramienta de control social, como medio para mantener a las masas obedientes y temerosas. Y esta instrumentalización de lo sagrado era para Spinoza la verdadera blasfemia. En su ética, Spinoza desarrolla una alternativa radical, una espiritualidad sin superstición, una religiosidad basada en el conocimiento en lugar de la fe ciega. Una salvación que consiste en comprender nuestra naturaleza y nuestra relación con el todo infinito. El camino que propone tiene 3 etapas. La primera es el conocimiento sensorial, el nivel más básico donde percibimos el mundo a través de nuestros sentidos y formamos ideas confusas basadas en experiencias fragmentarias.
La segunda es el conocimiento racional, donde utilizamos la lógica y la ciencia para comprender las leyes que gobiernan la naturaleza. Y la tercera, la más alta, es el conocimiento intuitivo, donde percibimos directamente nuestra unidad con Dios naturaleza, donde experimentamos la eternidad no como un futuro después de la muerte, sino como una cualidad presente en cada momento. Esta tercera forma de conocimiento es lo más cercano que Spinoza tiene a una experiencia religiosa tradicional. Es un estado de conciencia en que dejamos de identificarnos con nuestro ego separado y nos reconocemos como parte del proceso infinito del ser. Es lo que los místicos llaman iluminación o unión con lo divino, pero despojado de todo lenguaje sobrenatural. ¿Y la resurrección? En el marco espinosista, la resurrección de Cristo puede entenderse como el momento en que los discípulos alcanzaron ese conocimiento intuitivo, esa percepción directa de que su Maestro no había dejado de existir, sino que se había revelado en su verdadera naturaleza eterna. No necesitaron que su cuerpo físico reviviera. Necesitaron despertar a una comprensión más profunda de lo que significa estar vivo, de lo que significa ser parte de Dios. Esta interpretación no niega la resurrección, sino que la reinterpreta, la eleva del nivel físico al espiritual, del milagro sobrenatural a la transformación de conciencia. Y sorprendentemente, esta interpretación resuena con aspectos del Evangelio negro de Etiopía, que también sugiere una comprensión no literal de la resurrección. ¿Qué pasaría si las 2000 iglesias cristianas del mundo reconocieran que sus diferencias son interpretativas, no esenciales? ¿Qué pasaría si admitieran que la resurrección puede entenderse de múltiples formas, todas válidas, todas apuntando hacia verdades espirituales más profundas que los hechos históricos literales? ¿Sería el fin del cristianismo o sería su renacimiento como una tradición espiritual madura, capaz de dialogar con la ciencia moderna y con otras religiones desde una posición de humildad en lugar de arrogancia? Spinoza creía que la religión auténtica y la filosofía verdadera no podían contradecirse, porque apuntaban hacia el mismo objetivo, una vida buena, ética, en armonía con la naturaleza. La religión alcanza este objetivo mediante narrativas simbólicas y prácticas rituales que moldean el comportamiento. La filosofía lo alcanza mediante comprensión racional. Ambos caminos son válidos, pero ninguno debe pretender tener el monopolio de la verdad. Esta visión tolerante y pluralista era inaceptable para las autoridades religiosas de su tiempo, y sigue siendo desafiante hoy. Porque reconocer la legitimidad de múltiples caminos hacia la verdad significa renunciar al poder que viene de afirmar ser el único camino. Significa aceptar que otras tradiciones pueden tener ideas valiosas, que los herejes pueden estar en lo correcto, que las escrituras sagradas son documentos humanos, falibles, abiertos a múltiples interpretaciones. El Evangelio negro de Etiopía, existiendo en los márgenes del cristianismo mundial, nos recuerda que siempre han existido estas alternativas, estas otras voces, estas interpretaciones suprimidas. La historia oficial que aprendimos en las iglesias es solo una narrativa entre muchas, la narrativa de los vencedores, de quienes tuvieron el poder para silenciar a sus oponentes. Pero las voces silenciadas siguen resonando si sabemos dónde escuchar. En los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, en las tradiciones cristianas orientales que nunca se sometieron completamente a Roma, en los manuscritos etíopes que preservan memorias de un cristianismo más diverso, más humano, menos obsesionado con el control dogmático. Spinoza nos enseñó a escuchar esas voces, a valorar la diversidad de interpretaciones, a resistir la tentación de imponer una sola narrativa como la verdad absoluta. Nos enseñó que la duda no es enemiga de la fe, sino su purificación,
que cuestionar los dogmas no es traicionar a Dios, sino honrarlo, porque Dios, siendo la naturaleza misma, no puede ser traicionado por la búsqueda honesta de la verdad. Y esta lección sigue siendo relevante hoy, quizás más que nunca. En un mundo donde diferentes tradiciones religiosas deben coexistir, donde el fundamentalismo genera violencia, donde millones buscan espiritualidad fuera de las instituciones tradicionales, necesitamos la visión espinosista de una religiosidad basada en la razón, el respeto y la humildad intelectual. ¿No será que el miedo más que la fe ha sido el motor de la religión? Spinoza lo creía. Veía cómo los clérigos manipulaban el miedo a la muerte, el miedo al castigo divino, el miedo a la condenación eterna para mantener a las personas obedientes. Veía cómo la superstición prosperaba en la ignorancia, cómo los milagros se multiplicaban donde la educación faltaba, cómo los dogmas más absurdos se imponían mediante amenazas, y proponía una alternativa. Una espiritualidad del conocimiento, donde en lugar de temer a Dios lo comprendemos, donde en lugar de obedecerlo nos alineamos con Él, donde en lugar de esperar su intervención milagrosa, estudiamos las leyes que Él estableció y vivimos en armonía con ellas. Esta es una espiritualidad adulta, madura, digna de seres racionales. No necesita amenazas de infierno para motivar el comportamiento ético. No necesita promesas de cielo para dar sentido a la vida. Encuentra significado en el presente, en la comprensión creciente de nuestra naturaleza, en la expansión de nuestra capacidad de amar y crear. El Evangelio Negro de Etiopía, con su visión alternativa de la resurrección, puede verse como un paso hacia esta madurez espiritual. Al sugerir que la resurrección no necesita ser un milagro físico para ser verdadera, abre espacio para interpretaciones más sofisticadas, más compatibles con lo que sabemos sobre el mundo, más enfocadas en la transformación espiritual que en los prodigios sobrenaturales. Y si aceptáramos esta interpretación, ¿perderíamos algo esencial del cristianismo o ganaríamos una comprensión más profunda y genuina de su mensaje? Spinoza argumentaría que ganaríamos, que liberaríamos el núcleo ético de Cristo de las capas de dogma supersticioso que lo han oscurecido, que permitiríamos que su enseñanza de amor y justicia hable directamente a la razón y al corazón sin necesidad de milagros imposibles que la razón no puede aceptar. Esta es la revolución que Spinoza inició y que todavía no hemos completado. Es la revolución de pensar por nosotros mismos, de cuestionar las autoridades, de buscar la verdad donde quiera que nos lleve. Es la revolución de una espiritualidad honesta, compatible con la razón, enriquecida por la ciencia, abierta al diálogo con otras tradiciones. Y mientras completamos esta revolución, mientras nos atrevemos a pensar pensamientos prohibidos y a cuestionar dogmas sagrados, recordemos las palabras con las que Spinoza concluye su ética. Todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. La verdad no es fácil, el conocimiento requiere esfuerzo, la libertad intelectual tiene un precio. Pero nada vale más que la capacidad de pensar por nosotros mismos, de vivir según nuestra propia comprensión, de morir sin miedo porque hemos vivido en armonía con la naturaleza. Parte 13. Hay un momento en la vida de toda civilización en que debe decidir entre la comodidad de sus mentiras y el desafío de sus verdades. Ese momento no llega anunciado con trompetas apocalípticas ni con revelaciones celestiales. Llega silenciosamente en las mentes de individuos que se atreven a pensar lo impensable, a cuestionar lo incuestionable, a dudar de lo que todos asumen como cierto. Spinoza fue uno de esos individuos. El Evangelio Negro de Etiopía es uno de esos textos que nos obliga a enfrentar esa decisión. ¿Continuaremos aferrándonos a las narrativas que nos confortan o tendremos el coraje de examinar las alternativas que nos incomodan?
La pregunta no es meramente académica, no es un debate teológico abstracto para especialistas que discuten en bibliotecas polvorientas. Es una pregunta existencial que toca el núcleo de cómo entendemos nuestra vida, nuestra muerte, nuestro lugar en el cosmos. Porque si la resurrección de Cristo no fue un evento histórico literal, si fue una transformación espiritual interpretada y elaborada por comunidades que necesitaban un mito fundacional poderoso, entonces toda la estructura de significado que el cristianismo occidental ha construido durante 2 milenios se tambalea. ¿Y qué queda cuando se derrumban las certezas? Spinoza respondería: queda la verdad, queda la realidad tal como es, no como nos gustaría que fuera. Queda la naturaleza con sus leyes inmutables, indiferente a nuestros deseos, pero comprensible a través de la razón. Queda la ética basada no en mandamientos divinos arbitrarios, sino en la comprensión de nuestra naturaleza y nuestras necesidades genuinas. Queda la libertad de pensar, de dudar, de buscar, de cuestionar. Pero esta respuesta no satisface a quienes han construido su identidad sobre las certezas religiosas. Para ellos, cuestionar la literalidad de la resurrección es destruir el fundamento de su fe, es abrir un abismo de nihilismo donde ningún significado es posible. Y esta reacción no es irracional, es humana, es comprensible, porque los humanos necesitamos narrativas que den sentido a nuestro sufrimiento, que prometan justicia más allá de las injusticias de este mundo, que aseguren que nuestra existencia tiene propósito y que la muerte no es el fin absoluto. Spinoza entendía esta necesidad. No era un destructor cruel que se deleitaba en desmantelar las creencias ajenas. Era un filósofo compasivo que buscaba liberar a las personas del miedo que la religión organizada había cultivado en sus corazones. Y por eso su propuesta no era nihilista, sino afirmativa: sustituir la religión del miedo con la religión del amor intelectual de Dios, reemplazar la obediencia temerosa con la comprensión gozosa. El amor intelectual de Dios es uno de los conceptos más hermosos y menos comprendidos de la filosofía espinosista. No es un amor emocional, no es un sentimiento de adoración hacia un ser personal. Es la alegría que surge de comprender nuestra conexión con el todo, de percibir cómo todo lo que existe es expresión de la misma sustancia infinita, de reconocer que el orden del universo no es caos arbitrario, sino necesidad geométrica. Esta percepción transforma nuestra relación con la muerte. Si somos modos temporales de la sustancia eterna, si nuestra esencia participa de lo infinito, aunque nuestra existencia sea finita, entonces la muerte no es aniquilación, sino transformación. No desaparecemos en la nada, sino que nos reintegramos en el proceso infinito del ser. Los átomos que componen nuestro cuerpo continúan existiendo en otras formas. Las ideas que generamos persisten en quienes nos conocieron. La influencia que ejercimos se propaga en cadenas infinitas de causalidad. ¿No es esta una forma de inmortalidad más genuina y más comprensible que la promesa de resurrecciones físicas y vidas eternas en paraísos celestiales? ¿No es más honesto reconocer que somos parte de un proceso que nos trasciende, que existimos brevemente como configuraciones temporales de materia y energía, pero que esa materia y esa energía son eternas? El Evangelio Negro de Etiopía, con su interpretación no literal de la resurrección, apunta hacia esta comprensión más madura. Al sugerir que el cuerpo de Cristo permaneció en la tumba mientras su espíritu vivía en los corazones de sus seguidores, este texto afirma una verdad que Spinoza habría celebrado: que la verdadera inmortalidad no es física, sino espiritual, que las ideas y las enseñanzas trascienden la mortalidad de quienes las originan, que el legado de una vida vivida con integridad perdura mucho después de que el cuerpo se descompone. Esta es la resurrección real que todos podemos alcanzar.
No necesitamos violar las leyes de la naturaleza. No necesitamos que nuestros cuerpos revivan después de 3 días. Necesitamos vivir de tal manera que nuestra influencia persista, que nuestro amor se multiplique en quienes tocamos, que nuestras ideas continúen inspirando a generaciones futuras. Jesús alcanzó esta inmortalidad. 2000 años después de su muerte, 1.000 millones de personas invocan su nombre, buscan seguir su ejemplo, encuentran consuelo en sus enseñanzas. ¿Importa realmente si su cuerpo físico salió de la tumba? ¿No es más significativo que su mensaje de amor y justicia social haya sobrevivido 2 milenios de persecución, manipulación y distorsión? Spinoza habría argumentado que sí, que lo que importa no es el milagro físico, sino la verdad ética. Y esta distinción es crucial porque nos permite apreciar la grandeza de Cristo sin necesidad de afirmar lo que la razón no puede aceptar. Podemos honrar su vida, admirar su coraje, estudiar sus enseñanzas sin pretender que violó las leyes naturales que Dios mismo estableció. Pero esta reinterpretación amenaza los fundamentos del poder eclesiástico, porque si Cristo no resucitó físicamente, si no validó su mensaje mediante un milagro sobrenatural, entonces, ¿por qué su Iglesia debería tener autoridad absoluta? ¿Por qué los papas deberían ser infalibles? ¿Por qué los sacerdotes deberían ser intermediarios necesarios entre Dios y los hombres? La respuesta obvia es que no deberían, y esta conclusión explica por qué la Iglesia ha luchado tan ferozmente contra cualquier cuestionamiento de la resurrección física. No es solo un dogma, entre otros. Es el dogma fundamental sobre el cual se construye toda la estructura de autoridad papal. Sin la resurrección física, el catolicismo romano pierde su reclamo de ser la única iglesia verdadera fundada por Cristo mismo. El Evangelio Negro de Etiopía, preservado por una tradición cristiana que nunca se sometió a Roma, nos recuerda que siempre existieron alternativas, que la versión romana no es la única manera de ser cristiano. Y esta diversidad, esta pluralidad de interpretaciones, es exactamente lo que Spinoza defendía: la libertad de pensar, de interpretar, de creer según la propia conciencia, sin imposiciones. El Evangelio Negro de Etiopía, preservado por una tradición cristiana que nunca se sometió a Roma, nos recuerda que siempre existieron alternativas, que la versión romana no es la única manera de ser cristiano. Y esta diversidad, esta pluralidad de interpretaciones es exactamente lo que Spinoza defendía: la libertad de pensar, de interpretar, de creer según la propia conciencia sin imposiciones externas. ¿Por qué la Iglesia Católica construyó su imperio sobre la uniformidad doctrinal? Porque la diversidad de opiniones amenaza el control centralizado. Si cada comunidad puede interpretar las Escrituras según su propia comprensión, si cada persona puede relacionarse con Dios sin mediación clerical, entonces el poder de Roma se disuelve. La Inquisición no fue un accidente histórico ni una desviación del cristianismo auténtico. Fue la expresión lógica de un sistema que necesitaba la uniformidad para mantener su dominio. Spinoza vio esto con claridad meridiana. Vio cómo la religión organizada siempre tiende hacia la intolerancia, cómo cada iglesia que alcanza poder suficiente comienza a perseguir a las alternativas, cómo el lenguaje del amor se transforma en instrumento de odio cuando se mezcla con ambiciones políticas. Y por eso su propuesta más radical no fue filosófica, sino política: la separación absoluta entre Iglesia y Estado, la libertad de pensamiento y expresión como derecho fundamental, la tolerancia religiosa como principio constitucional. Estas ideas, que hoy consideramos obvias en las democracias occidentales, eran revolucionarias en el siglo XVII. Casi nadie las defendía. Católicos y protestantes coincidían en que el Estado debía imponer la religión verdadera y suprimir las falsas.
solo discrepaban sobre cuál era la verdadera. La noción de que todas las religiones deberían ser toleradas, de que el Estado no debería tener religión oficial, de que las personas deberían ser libres de creer o no creer según su conciencia, estas ideas sonaban peligrosas, subversivas, destructivas del orden social. Pero Spinoza argumentó que lo opuesto era cierto. La intolerancia religiosa genera conflicto social, violencia, guerras civiles. La imposición de creencias mediante la fuerza crea hipócritas que fingen creer lo que no creen. Pervierte la religión auténtica convirtiéndola en teatro político. Corrompe tanto al Estado como a la Iglesia al entrelazar sus ambiciones de poder. ¿Qué tiene que ver esto con el Evangelio negro de Etiopía? Todo. Porque ese texto representa precisamente lo que la uniformidad doctrinal busca eliminar: una voz diferente, una interpretación alternativa, una memoria de que el cristianismo fue mucho más diverso antes de que Roma impusiera su versión mediante conquista y conversión forzada. La Iglesia Ortodoxa etíope preservó textos que Roma consideraba apócrifos o heréticos. El libro de Enoc, por ejemplo, narra la caída de los ángeles vigilantes que se enamoraron de las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Esta narrativa mítica, tan fascinante, fue eliminada del canon católico y protestante, pero permanece sagrada para los cristianos etíopes. ¿Por qué? ¿Porque los etíopes son menos cristianos? ¿O porque su cristianismo se desarrolló independientemente, preservando tradiciones que otros perdieron o rechazaron? Spinoza habría celebrado esta diversidad. Para él, la multiplicidad de interpretaciones no era problema sino riqueza. Cada tradición religiosa captura aspectos de la experiencia humana, cada narrativa mítica expresa verdades simbólicas sobre nuestra condición. El error está en pretender que una sola narrativa es literalmente verdadera y todas las demás son falsas. Esta perspectiva pluralista es difícil de mantener. Los humanos tenemos una tendencia profunda hacia el pensamiento binario: verdadero o falso, bueno o malo, salvado o condenado. La idea de que múltiples narrativas pueden ser verdaderas simultáneamente en diferentes niveles, de que las contradicciones aparentes pueden resolverse mediante interpretaciones más sofisticadas. Esta forma de pensar requiere madurez intelectual que no todos alcanzan. Y las instituciones religiosas explotan esta dificultad. Ofrecen certezas simples. Cree esto y serás salvado. Duda esto y serás condenado. Esta simplicidad es atractiva, especialmente en tiempos de incertidumbre. Es más fácil aceptar una autoridad externa que te dice qué creer que desarrollar tu propia comprensión mediante estudio y reflexión. Pero Spinoza insistía en que este camino fácil tiene un costo terrible. La renuncia a nuestra humanidad más profunda, a nuestra capacidad de pensar, a nuestra libertad interior. Porque aunque podemos ser forzados a actuar de cierta manera, aunque podemos ser castigados por expresar nuestras dudas, nadie puede controlar directamente nuestros pensamientos. La mente es el último reducto de libertad, el espacio donde somos absolutamente soberanos. Esta soberanía interior es lo que las instituciones religiosas temen más, porque personas que piensan por sí mismas son impredecibles, incontrolables, capaces de cuestionar cualquier autoridad. Y por eso, la educación religiosa tradicional no busca desarrollar el pensamiento crítico, sino suprimirlo. Enseña que la duda es pecado, que la obediencia es virtud, que cuestionar los dogmas es orgullo satánico. Spinoza experimentó esta represión directamente. Después de su excomunión, vivió bajo amenaza constante. Su tratado teológico-político fue publicado anónimamente porque admitir su autoría habría significado prisión o exilio. Incluso en la relativamente tolerante Holanda, las autoridades calvinistas presionaron para que el libro fuera prohibido. Y tras la muerte de Spinoza,
su obra maestra filosófica, la Ética, fue incluida en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, donde permaneció hasta que el índice fue abolido en el siglo XX. ¿Por qué tanto miedo a un filósofo que proponía una vida ética basada en la razón y el amor? Porque su filosofía socavaba los fundamentos del poder clerical. Si Dios es la naturaleza y no un ser personal, entonces rezar es inútil. Si los milagros son imposibles, entonces las reliquias sagradas son fraudes. Si las escrituras son documentos humanos, entonces los clérigos no tienen acceso privilegiado a la verdad divina. Si la salvación consiste en comprender nuestra naturaleza, entonces los sacramentos son irrelevantes. Cada una de estas conclusiones elimina una fuente de poder eclesiástico. Las oraciones que no se rezan no requieren sacerdotes que las dirijan. Los milagros que no ocurren no necesitan santos que los medien. Las escrituras que son documentos humanos pueden ser interpretadas por cualquiera con educación suficiente. La salvación que depende del conocimiento no requiere rituales administrados por una jerarquía clerical. Ven el patrón. La filosofía de Spinoza no solo desafía creencias específicas, desafía el sistema completo mediante el cual las instituciones religiosas mantienen su poder sobre las mentes y las vidas de las personas. Y por eso fue tan visceralmente odiado, tan ferozmente perseguido, tan sistemáticamente censurado. Pero las ideas verdaderas no pueden ser destruidas permanentemente. Pueden ser suprimidas temporalmente, pero resurgen una y otra vez porque responden a necesidades humanas profundas, la necesidad de honestidad intelectual, la necesidad de coherencia entre lo que creemos y lo que sabemos, la necesidad de libertad de pensamiento, la necesidad de una espiritualidad compatible con la razón. Estas necesidades explican por qué Spinoza, 200 años después de su muerte, fue rehabilitado por los románticos alemanes. Poetas como Goethe y Novalis vieron en su filosofía una espiritualidad panteísta que reconciliaba la ciencia con lo sagrado, que encontraba a Dios en la naturaleza sin necesidad de milagros sobrenaturales. Filósofos como Hegel reconocieron en Spinoza un precursor del idealismo absoluto, alguien que había intuido la unidad fundamental de todo lo que existe. Y hoy, en nuestro siglo XXI secular, Spinoza habla con nueva urgencia a personas que buscan significado espiritual fuera de las instituciones religiosas tradicionales. Su visión de Dios como naturaleza resuena con la conciencia ecológica contemporánea. Su énfasis en la razón como camino hacia la sabiduría apela a quienes valoran la ciencia. Su ética basada en la comprensión de nuestra naturaleza ofrece una alternativa a los mandamientos arbitrarios. El Evangelio Negro de Etiopía, con su interpretación alternativa de la resurrección, es parte de este mismo movimiento hacia una religiosidad más madura. No niega lo sagrado, sino que lo reinterpreta. No rechaza a Cristo, sino que lo humaniza. No destruye la fe, sino que la purifica de supersticiones que la razón no puede aceptar. ¿Y qué perdemos con esta reinterpretación? Perdemos la comodidad de las certezas absolutas, la seguridad de saber que poseemos la verdad única, el orgullo de pertenecer a la religión verdadera mientras todas las demás son falsas. Pero ¿son estas pérdidas realmente lamentables? ¿No son precisamente estas actitudes las que han generado siglos de conflicto religioso, de guerras santas, de persecuciones mutuas entre creyentes de diferentes tradiciones? Spinoza pensaba que sí, que abandonar la pretensión de poseer la verdad absoluta no empobrece, sino que enriquece la vida espiritual, porque nos obliga a escuchar a otros, a considerar perspectivas diferentes, a reconocer que la verdad es más vasta y compleja de lo que cualquier tradición individual puede capturar.
Esta humildad intelectual no significa relativismo. Spinoza no afirmaba que todas las creencias son igualmente válidas. Algunas ideas son más coherentes, más racionales, más compatibles con la evidencia que otras. Pero el camino hacia la verdad no pasa por la imposición autoritaria, sino por el diálogo libre, el debate honesto, la investigación sin restricciones. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque mientras estamos seguros, no necesitamos pensar. Las certezas nos ahorran el esfuerzo de investigar, de dudar, de cuestionar. Pero cuando las certezas se derrumban, cuando nos vemos forzados a enfrentar la posibilidad de que todo lo que creíamos podría estar equivocado, entonces comienza el verdadero viaje espiritual. Este viaje es aterrador. Es más fácil aferrarse a las viejas creencias, aunque nuestra razón las cuestione. Es más cómodo fingir que seguimos creyendo lo que creíamos, que repetir los rituales familiares, que asistir a los servicios religiosos por hábito o presión social. Pero esta religiosidad superficial, esta fe sin convicción genuina, es precisamente lo que Spinoza consideraba falso y corrupto. La fe auténtica, argumentaba, debe estar basada en comprensión, no en miedo. Debe surgir del amor a la verdad, no del temor al castigo. Debe expresarse en acciones éticas, no en rituales vacíos. Y debe ser compatible con la razón, porque razón y fe, cuando son auténticas, no pueden contradecirse. Esta visión de la fe era tan radical en su tiempo como lo sigue siendo hoy. La mayoría de las religiones organizadas todavía predican que la fe consiste en creer sin evidencia, que dudar es pecado, que la razón debe subordinarse a la revelación. Pero un número creciente de personas encuentra esta posición insostenible. No pueden creer lo que su razón rechaza, no pueden fingir certeza donde solo encuentran dudas. No pueden aceptar dogmas que contradicen todo lo que saben sobre cómo funciona el mundo. Para estas personas, Spinoza ofrece una alternativa. No les pide que abandonen la espiritualidad, sino que la reinterpreten. No les exige que rechacen sus tradiciones religiosas, sino que las examinen críticamente, separando las enseñanzas éticas valiosas de las supersticiones prescindibles. No les promete certezas fáciles, sino el desafío y la alegría de una búsqueda honesta de la verdad. Y el Evangelio Negro de Etiopía, ese texto marginal que la historia oficial prefirió ignorar, nos recuerda que esta búsqueda siempre ha estado presente en el cristianismo, que siempre hubo voces que cuestionaron, que interpretaron diferente, que se negaron a aceptar la uniformidad impuesta. Que el cristianismo auténtico no es un monolito, sino un río con muchos afluentes, una tradición viva que se transforma y se adapta a nuevos contextos culturales. Spinoza habría amado conocer este evangelio etíope. Habría visto en él confirmación de sus propias intuiciones. Que las narrativas religiosas son simbólicas, que los milagros físicos son imposibles, que la verdadera resurrección es espiritual. Habría utilizado este texto como evidencia de que el cristianismo primitivo fue mucho más diverso de lo que la ortodoxia posterior admite, que la imposición de una interpretación única fue un proceso político y no un descubrimiento de la verdad preexistente. Pero ¿podemos realmente separar el cristianismo histórico de sus dogmas fundamentales sin destruirlo completamente? ¿Puede existir un cristianismo sin la resurrección física? ¿Sigue siendo cristianismo si Cristo no es Dios encarnado, sino un maestro sabio, un profeta inspirado, un revolucionario ético? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Dependen de cómo definamos el cristianismo. Si lo definimos por los credos formulados en los concilios ecuménicos, entonces un cristianismo sin resurrección física sería una contradicción. Pero si lo definimos por las enseñanzas éticas de Jesús, por su énfasis en el amor, la justicia y la compasión,
Entonces, la resurrección física se vuelve accesoria, un elemento mítico que puede reinterpretarse sin perder lo esencial. Spinoza optaría por la segunda definición. Para él, lo esencial de cualquier religión no son sus dogmas metafísicos, sino sus enseñanzas éticas. Una religión que predica el amor, pero requiere creer en milagros imposibles, es inferior a una filosofía que predica el amor sin exigir lo que la razón no puede aceptar. Esta posición pragmática ofende a los teólogos tradicionales. Para ellos, los dogmas no son accesorios, sino el núcleo de la fe. Sin la resurrección física, sin la encarnación divina, sin la Trinidad, el cristianismo pierde su identidad distintiva y se convierte en una filosofía moral más indistinguible de otras enseñanzas éticas. ¿Pero es esto realmente un problema? ¿No sería el mundo mejor si las religiones se transformaran en filosofías éticas, si abandonaran sus pretensiones de verdad metafísica exclusiva y se enfocaran en lo que realmente importa? Cómo vivir bien, cómo tratar a los demás, cómo construir sociedades justas. Spinoza pensaba que sí. Imaginaba un mundo donde las personas podrían pertenecer a diferentes tradiciones religiosas sin considerarse enemigas, donde podrían dialogar sobre ética sin pelear sobre dogmas, donde podrían colaborar en la construcción de una sociedad justa sin necesidad de estar de acuerdo sobre la naturaleza de Dios. Esta visión sigue siendo utópica. Las religiones continúan compitiendo por conversos, cada una afirmando ser la única verdadera, cada una demandando lealtad exclusiva. Los conflictos religiosos todavía generan violencia en muchas partes del mundo. La intolerancia religiosa no ha desaparecido, solo se ha transformado en nuevas formas. Pero la visión espinosista de tolerancia y pluralismo ha influido profundamente en las democracias occidentales modernas. La separación entre Iglesia y Estado, la libertad religiosa, el derecho a pensar y expresar cualquier opinión sin miedo a persecución, estos principios que ahora damos por sentado tienen sus raíces en las ideas que Spinoza defendió cuando hacerlo era peligroso. Y el Evangelio Negro de Etiopía, preservado por una tradición cristiana que resistió la uniformidad romana, es testimonio de que siempre existieron alternativas, que la diversidad es más antigua que la ortodoxia, que las voces marginales merecen ser escuchadas. Quizás hoy, en este momento, mientras estas palabras te alcanzan, te encuentres reflexionando sobre tus propias certezas. Quizás estés cuestionando creencias que heredaste sin examinar. Quizás estés buscando una espiritualidad más honesta, más compatible con tu razón, más respetuosa de tu inteligencia. Si es así, Spinoza te habla directamente a través de los siglos. Te dice que tienes derecho a pensar por ti mismo, que la duda no es pecado, sino el comienzo de la sabiduría, que la verdad no teme ser cuestionada. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías son errores específicos que pueden ser refutados teológicamente, pero las dudas genuinas no tienen respuesta fácil. Las dudas exponen las debilidades de los argumentos, revelan las contradicciones de los dogmas, demuestran que las certezas proclamadas son menos sólidas de lo que parecen. Y por eso, las instituciones religiosas siempre han preferido creyentes obedientes a pensadores críticos. Por eso han invertido tanto esfuerzo en suprimir textos alternativos, en silenciar voces disidentes, en mantener a las masas ignorantes de la diversidad que siempre existió dentro de sus propias tradiciones. El Evangelio Negro de Etiopía es uno de esos textos que prefirieron que no conociéramos, no porque sea falso, sino porque es diferente, porque su existencia demuestra que la narrativa oficial no es la única posible, que otros cristianos en otros lugares entendieron a Cristo de formas distintas, que la uniformidad que Roma impuso no refleja la riqueza original del movimiento cristiano.
Spinoza nos enseñó a valorar esta diversidad, a buscar estas voces alternativas, a resistir la imposición de una sola interpretación como verdad absoluta. Nos enseñó que la libertad de pensamiento no es lujo prescindible, sino necesidad fundamental para cualquier sociedad que aspire a la justicia y la verdad. Y esta lección sigue siendo urgente hoy, cuando nuevas formas de ortodoxia, religiosas y seculares, intentan imponerse, cuando el disenso se vuelve cada vez más costoso, cuando las multitudes prefieren la seguridad de los eslóganes simples al desafío del pensamiento complejo. La revolución que Spinoza inició no ha terminado. Cada generación debe decidir nuevamente entre la comodidad de las certezas heredadas y el desafío de la búsqueda honesta. Cada individuo debe enfrentar la pregunta que Spinoza planteó. ¿Vivirás según tu propia comprensión o según lo que otros te dicen que debes creer? La respuesta a esta pregunta define no solo nuestra relación con la religión, sino nuestra humanidad misma. Porque somos humanos precisamente en la medida en que pensamos, en que cuestionamos, en que buscamos la verdad más allá de lo que nos han enseñado. Y ninguna autoridad externa, por sagrada que se proclame, puede arrebatarnos este derecho fundamental sin destruir aquello que nos hace humanos.